Bienvenidos todos, estamos aquí un domingo más, gracias al Señor. Seguimos con nuestra serie de mensajes de los nombres de Dios, y hoy vamos a ver un nombre que no sé si te sonará, Jehová Sabaoth, que es el Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos no solamente celestiales, sino de los ejércitos terrenales, el Dios que nos protege, que nos defiende, el Dios de nuestras batallas, es el Dios de Israel, tu Dios, mi Dios, un Dios poderoso, un Dios que no ha perdido ni una sola batalla. Así que nos vamos a introducir dentro de una historia muy conocida, preciosa, donde se puede ver cómo debe ser la actitud de nuestro corazón con respecto a las batallas, a las dificultades de la vida. Y un ejemplo precioso que vemos en la Biblia, vemos el ejemplo de David contra Goliat. Así que si nunca escuchaste la historia, supongo que sí, que la conocemos todos, pero vamos a profundizar en ella. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer con detenimiento este capítulo y nos vamos a parar en determinados versículos donde podemos ver claramente cómo es la actitud de David frente a los problemas, porque ¿qué representa Goliat? Goliat representa aquellas cosas con las cuales luchamos y que nos parecen que son invencibles para nosotros, ya sea un problema, una situación, tanto personal como familiar, como de carácter, como frente a la vida. ¿Cuántos gigantes nos parecen algunas circunstancias insuperables? ¿Y cómo podemos enfrentar realmente esas dificultades? Pues este pasaje nos va a ayudar. Porque es realmente extraordinario como este joven David, este pastorcillo, se enfrenta a este gigante, ¿verdad? A este Goliat. Y vamos a leer la historia en Primera de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Edes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro al otro lado, y el valle entre ellos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura tenía, 2,90 y tanto. Es decir, realmente una altura extraordinaria. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota de malla era de 5.000 ciclos de bronce, que era algo así como 55 kilos. Es decir, que él nada más que la indumentaria llevaba más de 50 kilos. Y sobre sus piernas greba de bronce y una jabalina de bronce en sus hombros. Y el asta de lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, solamente el hierro que tenía su lanza tenía alrededor de 7 kilos. Es decir, lo que para nosotros resultaría un peso, para él era liviano, como si llevara una pluma. No podemos imaginar la fortaleza de este gigante, la estatura imponente de este hombre, ¿verdad? Que además era un guerrero, como vamos a ver, un hombre también instruido en las cosas del ejército, ¿verdad? Y dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo:
¿Para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Esta era la situación, que te la puedes imaginar perfectamente: dos ejércitos uno frente al otro, y de entre el ejército de enemigos sale este Goliat, este gigante, desafiando que para qué iban a pelear si él y otros se peleaban. El que ganase, ese ganaba la batalla. Ese es el desafío que le hacía Goliat a Israel, a Saúl con su ejército, que estaban en esta batalla. Verso 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice tu Biblia? Se turbaron y tuvieron gran miedo. El diablo es un fanfarrón, desde luego, y las circunstancias muchas veces nos dan temor, porque si nosotros estamos asustados, tenemos perdida la batalla. Si nosotros tenemos miedo y nos enfrentamos a las circunstancias con miedo, ya vamos mal. Y el enemigo muchas veces, que es el bravucón, las circunstancias que vienen contra nosotros, nos atemorizan, nos hacen retroceder, nos hacen no avanzar en la vida y con los problemas de esta vida, hermanos. Estas circunstancias que se dan, que son muy específicas en este caso, que son dos ejércitos, que es un hecho histórico, lo podemos perfectamente adaptar a circunstancias, a las batallas de la vida, a lo que lo que pasa en nuestro mundo, a nuestro alrededor, en la iglesia, lo que pasa en tu casa, en tu familia. ¿Cuántas batallas tenemos que pelear como cristianos, como personas? Entonces, está claro de que las circunstancias pueden ser adversas y pueden ser pesadas, tristes, profundas, y nos pueden... ¿Cuántas veces dice la Biblia que no temamos? ¿Cuántas veces dice la Biblia? 365 veces. Porque todos los días pueden venir temor a nuestra vida. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta circunstancia adversa, que realmente estamos hablando de alguien que está desafiando al pueblo de Israel, que está desafiando a la gente que realmente tienen el Dios verdadero? Es decir, que muchas veces nuestra teología puede ser buena, podemos estar en la verdad, en lo correcto, podemos ser creyentes, y por ser creyentes eso no nos va a librar de las batallas y de las dificultades, porque ya somos cristianos, ya no tenemos problemas. Yo supongo que tenemos problemas igual que los demás, pero tenemos herramientas diferentes a los demás, porque sigue diciendo en el 12, y David, aquí entra ya en escena, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era ya viejo y de edad avanzada. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. De los otros no se dice nada, de los del medio. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto y dejado a Saúl para apacentar la oveja de su padre en Belén. Venían pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días aquel gigantón haciendo burla del ejército, y Saúl el primero,
el más cobarde como todos. Ahí no hubo ninguno, porque dice que Saúl entre los de Israel era el más alto, de hombros para arriba no había otro. Es decir, que Saúl era un hombretón también, pero claro, comparado con aquel gigante, y ya que el Espíritu del Señor no estaba sobre él, pues estaba acobardado también, igual que todos. Así que durante 40 días aquel hombre estaba desafiando a los ejércitos de Israel. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tu hermano un efá de este grano no tostado, y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los lleva al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos si están buenos y toma prenda de ellos. Es decir, el padre le da al hijo para que vaya a ver cómo están sus hermanos y para que le dé alguna muestra de que están bien, ¿vale? Y algún regalo también para el jefe del escuadrón, ¿no? Del ejército. Dice el 19: Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Elá peleando con los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando la oveja al cuidado de un guarda. David era una cualidad que vemos aquí. ¿Cómo era David? Una persona responsable. Se fue, pero no dejó la oveja abandonada, lo dejó a manos de otros. Vemos que David era una persona que se preocupaba por las cosas que su padre le encargaba, porque a pesar de ser el hermano más pequeño, él era una persona responsable. Dice, se fue con su carga como Saúl y llegó al campamento del ejército que salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla, como todos los días anteriores, Israel y los filisteos. Entonces David dejó su carga en manos del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esto era lo que pasaba cada vez que este hombre, el gigantón salía en medio. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza, le dará a su hija y recibirá con tributo la casa de su padre de Israel. Que en vista de que nadie se presentaba para pelear con él, ¿qué es lo que hizo el rey? Dar una recompensa grandísima a aquel que se enfrentara. Hermanos, ni con dinero se enfrentaban a este hombre porque estaban temerosos, porque ninguno de ellos sabía que podía contra aquel gigante. Así que esa era la condición en la que estaban Israel y su ejército y su pueblo hundidos y sin recursos, sin el valor de enfrentar el problema. Y cada uno de ellos, imagínate el ánimo que podía haber entre ellos. Imagínate las conversaciones que podía tener ellos. Mira, y 40 días estando en esta condición. Y cada uno, dice el 25, ¿no habéis visto a aquel hombre que salió y que se adelanta para provocar a Israel? Sí, esto lo hemos visto. Entonces, dice el 26, fíjate, el 26. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David, cuando ve la situación, él no piensa como pensaban los demás, él piensa diferente. Él piensa que por qué la gente está acobardada si el Dios de Israel estaba con ellos. Él piensa que si Dios estaba con ellos, esta situación no se tenía por qué dar. Imagínate qué diferencia de pensamiento entre los que estaban allí acobardados y este chico.
Este chico llega allí, ve la situación y dice, bueno, pero ¿esto cómo es? Que este está provocando aquí al ejército del pueblo de Dios. Si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué tenemos que estar escondidos? ¿Por qué? Porque estamos temerosos. ¿Qué espíritu tan diferente el de David al de los israelitas? Eso es lo que podemos ver en primer lugar, porque él tenía su confianza y su fe en Dios. Y esa es la diferencia entre David y los demás del pueblo, por decirlo de alguna manera. Oyéndole, y no solamente, bueno, él cuando dice esto, ¿cuál es la reacción de sus hermanos cuando David piensa esto? Dice el 28, Eliab, su hermano mayor, con aquel hombre se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo menosprecia, lo dice, bueno, pero si tú no eres nadie, si eres el más pequeño de la familia y además, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres, no? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Anda, fíjate tú qué buen concepto tenían los hermanos de David. Para ver la batalla has venido. Dice David, respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es solamente mero hablar, y lo que estoy diciendo es la verdad. Sí, solamente, a ver, yo puedo hablar, ¿no? De lo que yo siento, de lo que yo veo. Eso es la reacción de David. Él, un chico humilde, una persona con fe, una persona que miren, hermano, quizás nosotros no seamos muy echados para adelante pero lo importante para Dios, hermano, es cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿En quién realmente nosotros confiamos? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Porque si realmente confiamos en nuestras posibilidades, podemos ser muy inteligentes, podemos ser personas con muchas capacidades, pero me parece que frente a las circunstancias de la vida es muy difícil, yo diría casi imposible, que podamos enfrentarnos a ellas con nuestras propias facultades o nuestros propios talentos. Hace falta algo para vencer las dificultades de la vida, para vencer las batallas de la vida, sobre todas aquellas cosas que realmente nos sobrepasan, que no son los pequeños problemas, porque cuando a alguien le diagnostican, oye, mira, tienes un cáncer, frente a ese mazazo, ¿cómo podemos reaccionar? Como creyentes, como personas, como iglesia, ¿cómo reaccionamos frente a las catástrofes, a las separaciones? Hay hermanos, hay circunstancias, hay batallas en la vida que nos venimos abajo y que necesitamos echar mano de otras clases de recursos. Y estos recursos es lo que le echa mano David, porque fueron oídas, dice las palabras de David, y refiriéndose delante de Saúl, y lo hizo venir. Claro, cuando él hizo el comentario, pues el rey dijo, ven, David. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. 33, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Dice, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra de su juventud. Mira qué ánimo le da Saúl a David. Hombre, pero tú cómo vas a pelear si tú eres un chaval y él es un hombre y además entrenado para la guerra. A ver, si tú vas a decir, mira, yo me presento y va el que te va a decir, pero hombre, ¿tú cómo vas a hacerlo? Sus hermanos le dicen que no, y el rey le dice que no. Y él dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente.
Esa es la respuesta que le da de un hombre que de siempre ha confiado en Dios. De un hombre que ha puesto su confianza en aquel que le guarda, en aquel que le cuida, en aquel del cual tienes una relación y una comunión, de aquel que conoce. Tú no puedes confiar en alguien que realmente no conoce, hermano. Y se nota que David conocía a Dios profundamente y por eso confiaba en él. Y aunque evidentemente David era un hombre de valor, porque nadie se enfrenta a un oso o un león si no tiene valor, pero no es suficiente el valor, hermano. Hace falta una confianza extra para salir detrás de un oso o de un león para arrebatarle el cordero a un animal salvaje, ¿verdad? Dice, añadió David, verso 37, Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Es decir, yo creo que Saúl no tenía ninguna confianza en que él fuera a vencer. Así que Saúl vistió a David con su ropa y se puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada en su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que nosotros no podemos estar en la vida mirando a otros y haciendo las cosas como otros las hacen, porque no son nuestras armas. Nosotros peleamos con las armas que nos da Dios. Y cada uno es como es. Yo nunca seré como Wilder, o Wilder nunca será como yo. No porque él sea un tío grandote, yo sea más, sino porque Dios lo capacita a él de una manera y a mí me capacita de otra. Y yo no puedo hacer las cosas que él hace porque evidentemente Dios lo capacita a él para hacer una cosa y a mí otra. Y nosotros tenemos que estar contentos. Nosotros tenemos que ejercitarnos en lo que Dios nos da. ¿Entienden? No, nosotros no podemos tener envidia o celos de nadie, hermano. ¿Por qué? Porque lo que nos pide Dios a nosotros no es lo que le pide a otros. Y yo te digo algo que a mi esposa, a mí, a mi familia nos ha servido a otros. Desde que nos convertimos. Miren, hermano, nosotros hemos pensado que otros sí pueden, pero yo no. Otros sí pueden hacer otras cosas, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo tengo de parte de Dios. ¿Lo entienden? Por eso, cuando vayamos a pelear las batallas en esta vida, tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios te ha dicho que vas a hacer, o qué eres, o quién eres, o cómo te ha capacitado Dios, para que podamos luchar con las armas que Dios nos da, porque Él era pastor, ¿y qué es lo que hizo? Pues ahora lo vamos a ver. Dice 40, y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo. Lo de las 5 piedras era por tener municiones de reserva, ¿no? Porque mucha gente se pone, los chiquismiquis de la escritura, y dice, bueno, ¿por qué son 5 piedras? Si con una tenía bastante. Bueno, pues porque eran 5, ya está, no tiene mayor interés, que cogió las 5 piedras. No puedo entrar y salir. Las puso en su saco pastoril, en su zurrón, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que venga a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjate, la gente lo menospreció, lo vio insignificante. El diablo es muy soberbio
Y por ahí es por donde le podemos ganar la batalla, porque se cree que lo tiene todo ganado. Luego, dijo luego el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Y aquí está el verso 45, que es el verso que nos trae esta predicación y que realmente es el importante. Porque dijo entonces David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth o Sebeot, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, que no te la vas a ver conmigo, que evidentemente no tienes ni para empezar, te la vas a ver con él. Es decir, cuando uno tiene a alguien que te defiende, evidentemente vas con esa confianza, porque evidentemente yo no puedo, pero si tengo a alguien detrás mía que no, porque él tenía 3 metros, pero cuán grande es Dios. Y su ejército de ángeles que nos rodean. Cuán grande es el poder de Dios, el Dios todopoderoso está conmigo. ¿Quién contra mí? Pero esa confianza me viene de tener esa relación con Dios, de tener esa fe de que Dios no me va a fallar en los momentos en que yo lo precise. Hermano, vamos a ser probados todos, no cabe duda. Pero nuestras herramientas, nuestras armas, no son carnales. Nuestras herramientas y nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Que nuestra lucha es una lucha espiritual muchas veces. Porque detrás de las personas lo que hay son espíritus que los amargan, que los ciegan, que quizá ellos no saben muy bien por qué no la tienen tomada con nosotros o nos quieren hacer mal. Y es que detrás de ellos hay personas espirituales que los están empujando. Y esas batallas las ganamos cuando estamos cerca de Dios. Porque Dios es el que nos rodeará, nos guardará con su mano poderosa. Dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el tuyo, sino de los filisteos, a las aves del cielo y la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. La batalla no es nuestra. Cuando tengas una dificultad en esta vida o tengas una persona realmente que te está haciendo la vida imposible, ¿sabes lo que tienes que hacer? Entregártela a Dios. Señor, yo te lo entrego. Yo no me voy a vengar, yo no me voy a preocupar, yo te lo entrego. ¿Sabes por qué? Porque la batalla es del Señor y Él se va a encargar. Amén. Y esa es nuestra confianza, hermano, de que Él es el que pelea nuestras batallas. Y nosotros lo que nos toca es ser humildes de corazón. Ser personas con esa confianza de parte de Dios. Porque si quieres pelear tú, ¿qué es lo que te dice Dios? Pues pelea. ¿Tú quieres pelear? Pues pelea. Ahora, déjamelo a mí. Porque Él es el que va a pelear la batalla. Él es el que está por nosotros. Amén, hermano. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió hasta la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sabes por qué se dio prisa? Porque él no llevaba una coraza con la espada, con el casco. Él iba con la onda en la mano. Y claro, él era ligero y corrió, y antes de que se diera cuenta el filisteo ya tenía la pedrada en la cabeza. Eso es lo que pasó. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí la piedra, la tiró con la honda y hirió al filisteo en
en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermano, con sus herramientas, porque supongo David sería muy diestro con la honda, por supuesto, porque tuvo mucho tiempo para practicar. Cada vez que estaba allí en el campo, pues empezaría a practicar, y dice que en Israel había un ejército de honderos en aquel tiempo. Israel tenía un ejército de honderos que eran muy diestros, dice que eran capaces de darle un pelo, en el sentido de que la honda en aquel tiempo era una herramienta como si fuera una escopeta o si fuera un arco. Es decir, que realmente podemos ser diestros en lo que el Señor pone en nuestras manos. Y David aprovechó el coraje, la confianza y la destreza. Hermanos, las cosas no nos van a venir porque sí. Hermano, aquí decimos, lo cortés no quita lo valiente. Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque tan malo es decir, yo no hago nada, que todo lo hace Dios, o decir, yo lo hago todo, que Dios no hace nada. Hermano, lo que realmente es equilibrado o debe ser equilibrado en nuestra vida es que dejemos a Dios que haga su parte y que nosotros no dejemos de hacer la nuestra. Que estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos. No estemos en otro lado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que la bendición está en el lugar donde Dios quiere que esté. Y Dios quiere que estés seguramente trabajando, ocupándote en tu familia, en proveer tus cosas, en prepararte en la palabra, en estar activo en aquellas cosas que tienes que estar y no en aquellas cosas que no tienes que estar. Porque Dios te va a buscar cuando estés en el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Qué te parece? Entonces 51 corrió David, se puso sobre el filisteo tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda. Y lo único que dejó fue la espada que después le hizo falta en Silo. Hermano, esta batalla, este suceso en la vida de David es ilustrativo de esta cualidad de Dios de pelear las batallas por nosotros. Cuando nosotros le damos lugar, cuando nuestra confianza está puesta en Él, cuando nosotros tenemos la actitud y la preparación adecuada, cuando nos creemos que somos más, hermano, ni tampoco que somos menos, porque Él se presentó como lo que era, como un pastor de ovejas, no como un guerrero que iba a manejar con espada y con la armadura, que nunca lo había hecho. Pero sin embargo, tenía el valor, tenía la destreza y tenía la confianza para enfrentar el problema y la batalla. Hermano, esta historia quizá la conocemos y la hemos leído muchas veces, pero realmente la pregunta que nos debemos de hacer, hermano, ¿nosotros nos podíamos poner en los zapatos de David? Es una buena pregunta. ¿Nos podemos poner en los zapatos de David? Es decir, David no es un personaje ficticio de un cuento, de una novela, es un personaje real. Estamos hablando de uno de los ascendientes de Jesús. Entonces, hermano,
nosotros podemos, si esto está escrito aquí, apropiarnos, es decir, aprender, escudriñar, como ha dicho mi esposa, cuando vayas a casa, no lo leas como una historia más, sino léelo como una rema, como un mensaje de Dios para tu vida. Porque seguro que tú estás peleando ahora alguna batalla, seguro que estás ahora con algún temor. Seguro que tú ahora estás pasando por una circunstancia difícil y estás temeroso o no sabes qué hacer. Hermano, la palabra del Señor nos va a dar recursos, herramientas, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la fe, la confianza para creer que si David pudo, yo también puedo. Tú también puedes enfrentar las dificultades si tenemos un Dios que sabemos que está con nosotros, que está por nosotros, un Dios que nos defiende, un Dios que no solamente nos defiende, sino que tiene un ejército de ángeles que Él manda para nuestra protección y nuestro beneficio, porque Él es el Dios de los ejércitos. Y las batallas, Él es el que las decide. Amén, hermano. ¿Cómo va a acabar la batalla? Él la sabrá. Podremos perder, quizá bajo nuestro punto de vista, Él nos deje que haya circunstancias en la vida que nos superen y digamos que perdamos alguna batalla. Pero lo que sí te aseguro es que ganaremos la guerra. La guerra ya está ganada. Porque tú y yo, ¿sabes lo que somos? Más que vencedores. Más que vencedores. Porque si algún castigo merecíamos, ya lo llevó Él. Y la recompensa nos la ofrece Él a nosotros, porque Él la ganó para nosotros. Así que, hermano, inclina en tu cabeza. Examina. Vamos a examinar nuestro corazón. Vamos a examinar nuestro corazón, hermano. Si realmente estamos temerosos, si realmente vemos las dificultades en esta vida como si fuesen gigantes que nunca las podríamos vencer. Vamos a saber quién está con nosotros. Hermanos, qué importante es saber que el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, está a mi favor. No está en contra mía, está a mi favor. Y que Él pelea por mí. Hermanos, vamos a invitarle a Dios que pelee nuestras batallas. Vamos a pedirle a Dios, si hay cosas que estás ahí luchando con ellas, entrégaselas al Señor. Dile, Señor, yo te lo entrego a ti, porque tuya es la batalla. Bendito sea, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada persona que hoy se ha congregado aquí, Señor, y que tú le estás hablando a su corazón, Señor, para que ella pueda entender quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y tú eres el Dios que pelea nuestras batallas. Ese eres Jehová. Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios poderoso. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.